WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Trataron de gobernar sus estados en forma racional, eficiente y provechosa. Fomentaron el comercio, desarrollaron la burocracia, fueron mecenas de grandes filósofos y pasaron gran parte de su vida combatiendo unos contra otros. Hoy, los tiranos ilustrados en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. A través de la historia se puede encontrar una relación entre el poder político y la prosperidad económica. Por regla general, al menos en relación con su tamaño, los países más adelantados en economía tienden a ser potencias marítimas. En el mundo antiguo, esto fue así con los venecianos, los griegos, los romanos, y durante los siglos XVII y XVIII sería así también con los holandeses, ingleses y franceses. Ahora bien, esto es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta cómo eran los viajes en el mundo premoderno, difíciles y lentos. El agua era, lejos, la mejor vía. Y déjenme darles un ejemplo de hace tan solo 300 años. En 1698 los estados, o sea, el Parlamento de Burgundia, votaron una partida para comprar una gran estatua de bronce de Luis XIV. La estatua fue realizada en París. Luego fue transportada por río hasta Azur y de allí partió para Dijon, de la capital de Burgundios a Dijon por tierra a 1,5 kilómetros de distancia, pero se atascó con el lodo y debió ser guardada en un cobertizo durante 21 años hasta que el camino estuviera lo suficientemente bien como para soportarla. Dado que el transporte terrestre estaba en tan espantoso estado, y eso teniendo en cuenta que Francia probablemente tuviera las mejores rutas de Europa, el transporte por agua era muy superior. Los ríos eran útiles, pero tenían problemas. Tenían rápidos, bancos de arena, vados, y los niveles del agua subían y bajaban. Y también había pérdidas, con lo cual hasta un viaje corto podía resultar caro. El mar, sin embargo, era un río sin rápidos, ni vados, ni pérdidas, y los barcos podían navegar lejos y rápidamente, con mayor carga y más gente que cualquier barcaza de río. Los estados urbanos italianos durante el Renacimiento, España y Portugal durante el siglo XVI, Holanda, Inglaterra y Francia durante el siglo XVII, todos ellos demostraron que el fácil acceso al agua representaba comercio, lo cual significaba prosperidad, y eso significaba poder, y perder ese acceso representaba estrangulación. En 1571 la pérdida de Chipre a manos de los turcos marcó la caída de Venecia. En 1588, al derrotar los ingleses a la Armada Española, comenzó la caída de España. Y medio siglo después, las flotas inglesas comenzaron a derrotar a las holandesas, quienes anteriormente habían dominado en alta mar, lo cual fue el inicio de la supremacía inglesa. De modo que sería buena idea observar detenidamente
cuanto acontece en el mar. Ahora la conexión entre la riqueza y el poderío naval, entre el comercio de ultramar y la prosperidad, también habían repercutido en los gobernantes de los países de Europa Central Oriental que no tenían salida al océano. Se puede hablar bastante de las actividades en el siglo XVII y especialmente en el XVIII. La lucha por llegar al mar, por estar en el mar y más allá del mar. Rusia se dirigió hacia el Mar Negro y el Báltico. Prusia, que poseía puertos en el Báltico, trató de emprender compañías comerciales para navegar en alta mar. Y los austríacos trataron de revivir Amberes, aunque no lo lograron porque los holandeses se lo impidieron. A cambio de ello, crearon un nuevo puerto en la parte superior del Adriático, Trieste, que en el siglo XX quedaría como base naval principal de Austria. No obstante, ninguna de estas empresas tuvo gran éxito porque las potencias continentales debieron concentrarse en realizar varias guerras en Europa, así que aunque la riqueza y el poder dependían de las actividades navales, la seguridad y la codicia todavía se concentraban en las guerras terrestres. Y sin embargo, la nueva mentalidad pragmática de negocios estaba ganando terreno también en tierra, ayudando a moderar el enorme espíritu destructivo de la guerra terrestre. La devastación, después de todo, es mala para los negocios. Y esta actitud era novedosa. Durante miles de años la guerra fue más que una guerra. Fue la devastación de la tierra del enemigo. Cuando dos ciudades griegas entraban en guerra, lo primero que hacían era asolar los campos y los huertos del oponente. 2300 años después, cuando Luis XIV combatió en Augsburg, sus tropas incendiaron y saquearon las riberas del Rin de tal manera que esto aún se recuerda en el siglo XX. La bonita ciudad de Heidelberg, en el valle del Neckar, fue casi totalmente destruida por los franceses en 1689 y nuevamente en 1693. Lo que hoy vemos en Heidelberg ha sido casi todo construido en el siglo XVIII, salvo el castillo, cuyas ruinas aún se yerguen en la colina que domina la ciudad. Pero en el siglo XVIII, los monarcas y sus generales empezaron a tratar de mantener la guerra alejada de los civiles. La guerra se tornó una práctica de soldados. Las campañas se decidían con batallas y más aún mediante sofisticadas maniobras. ¿Quién podía flanquear a quién? ¿Quién podía lograr las mejores posiciones? Etcétera. Los ejércitos siempre habían comenzado a operar con unidades completas, con sus propias caravanas de suministros, almacenajes y cocinas de campaña. Esta evolución formaba parte de una reacción contra el derramamiento de sangre y la destrucción de las guerras del siglo XVII, pero también formaba parte de un acercamiento más racional a la guerra. Esta comenzaba a ser considerada como algo provechoso, beneficioso más que como algo destructivo. Si uno iniciaba una guerra, trataba de minimizar la destrucción, minimizaba las pérdidas incidentales y no destruía a los civiles ni a las propiedades civiles, ya que el hambre y las ruinas eran malas para la economía. Y nadie quería destruir la riqueza, sino conquistarla. No obstante, como cualquier otro siglo, el XVIII tuvo sus guerras, especialmente en Europa Central y Oriental, donde los estados estaban aún fijando las fronteras a expensas de sus vecinos. Fue entonces cuando el gran imperio de Rusia se convirtió en una potencia europea bajo el mando de Pedro el Grande y más tarde bajo el gobierno de Catalina la Grande. Y fue también entonces cuando un pobre estado marginal al norte de Alemania se convirtió en el reino de Prusia. Avanzó sin prisa, sin pausa, bajo el mando de Federico Guillermo I, quien pensó
que la mejor inversión era un ejército, y bajo su hijo Federico el Grande, un brillante general que cobró los dividendos de la inversión de su padre. Y fue también cuando la austríaca Habsburg rechazó a los turcos y afirmó su dominio en Europa central y sudoriental bajo la guía de una notable mujer, María Teresa, archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia, y más tarde bajo su hijo José II. Las guerras en Europa central y oriental que posibilitaron todo esto fueron importantes, ya que dieron forma a la región durante 150 años. E influyeron en todos los demás, los ingleses, los franceses, suecos, holandeses, porque cuando una potencia se tornaba demasiado fuerte, las otras intervenían en su contra, lo cual inició el sistema del equilibrio del poder. Los polacos en especial se vieron afectados por estas guerras, porque Rusia, Prusia y Austria se inclinaron a firmar la paz a expensas de su gran reino dividido. En 1795, Polonia se encontró recortada entre las tres potencias. Pero si retiramos la vista del mapa de Europa, veremos que las guerras del siglo XVIII no eran en realidad por Europa, sino por el dominio del mundo y del comercio mundial. Los franceses, españoles, holandeses luchaban en verdad para ver quién obtendría el comercio español y las posesiones españolas en América, y para ver qué ocurriría con las posesiones francesas en América y en la India, y por el destino de las colonias británicas en América del Norte. La escala de los intereses políticos europeos había estallado y las guerras habían dejado de ser primordiales. En cambio, lo eran el comercio y las ganancias. Pero los gobernantes continentales en Europa central y oriental y otros gobernantes que no poseían armadas competitivas no podían participar de estas grandes contiendas oceánicas. Así que, en lugar de eso, trataban de volver más eficientes a sus reinos, más racionales y más productivos. Trataban de generar, mediante una reforma interna, lo que no podían obtener con el comercio de ultramar. Y esto fue lo que originó lo que describimos como los tiranos ilustrados. Estos tiranos se encontraban en Nápoles y Toscana, España y Portugal, Prusia y Austria, Rusia, Escandinavia, y todos trataban de gobernar sus estados en forma racional, eficaz, provechosa. El típico autócrata ilustrado fue Federico II, rey de Prusia desde 1740 hasta 1786. Federico era un mecenas de Voltaire. Le gustaba decir de sí mismo que era el primer servidor de su pueblo. Escribió varios libros explicando cómo debía buscarse la virtud, la justicia, la responsabilidad. Y pasó gran parte de su reinado quebrando su palabra, haciendo la guerra y ampliando los territorios que había heredado. Los hombres como Federico se supone que eran ilustrados porque trataban de hacer sus cosas en forma más racional que sus predecesores. Estaban interesados en los ingresos. Sabían que los ingresos eran mayores cuando la producción y el intercambio eran más intensos. Y como no podían llegar al mar y explotarlo, trataron de desarrollar la economía de otra manera. Racionalizaron la administración gubernamental. Efectuaron un censo de la población que podía emplearse para fijar impuestos a los ciudadanos y para reclutar hombres para el ejército. Estudiaron las tierras para saber cuáles eran las propiedades que valían. Dieron nombres a las calles y numeraron las casas a fin de facilitar su identificación y el recuento de ellas. Y crearon la burocracia, entrenando burócratas para trabajar con mayor eficiencia. El espíritu de los nuevos burócratas era completamente secular. No tenían ideas preconcebidas e intentaban todo siempre que funcionara.
Todos y todo eran suministros para su molino y suministros para su voluntad. Y un resultado de esta actitud fue, tal como en las viejas ciudades mercantiles, que los burócratas no se interesaban en ajustarse a la religión. Este era un simple factor más en sus cálculos políticos. Los monarcas podían practicar perfectamente la religión, pero políticamente toleraban cualquier clase de culto mientras no alterase el orden público y contribuyese a la riqueza pública. La consecuencia de esto es que el siglo XVIII resultó ser una época de refugiados prósperos que se establecieron en otros países más pragmáticos. Los católicos de Irlanda huyeron del régimen inglés. Los partidarios de los Estuardos exilados partieron de Escocia. Y los hugonotes se fueron de Francia luego de que Luis XIV aboliera el edicto de Nantes y comenzara una nueva ola de persecuciones. La emigración de hugonotes le brindaría a Inglaterra el actor David Garrick en el siglo XVII, el cardenal Newman en el XVIII y en el XX Winston Churchill, cuya familia materna había inmigrado a América desde Francia. Los irlandeses llenaron Europa de soldados y riquezas y le darían dos presidentes a Francia, el general MacMahon en el siglo XIX y el general de Gaulle en el XX. Hasta el gran duque de Wellington tenía un abuelo irlandés, aunque Wellington siempre negaba ser irlandés. Un hombre dijo, no es un caballo por haber nacido en un establo. Pero la burocracia iba más allá de la tolerancia religiosa. Las mismas razones que hicieron relativamente tolerante al Estado o realmente indiferente a las consecuencias religiosas, también inclinaron al Estado a atacar a la Iglesia, por cuanto ésta podría aspirar a actuar como entidad independiente. El Estado, después de todo, debía dominar y controlar todo. Atacó a la Iglesia a fin de obtener el dinero de ésta o sus bienes y colocarlos en usos más productivos. Presionó a la Iglesia para desempeñar las obligaciones sociales de esta, para actuar como una máquina eficaz en cuestiones de caridad o como eficiente representante del gobierno central, y atacó a la Iglesia a fin de abolir o limitar la censura eclesiástica y mejorar la educación. Los nuevos estados estaban interesados en la Iglesia en tanto y en cuanto ésta contribuyese en sus planes. José II de Austria, por ejemplo, consideraba a los sacerdotes del lugar como oficiales de Estado asalariados, cuyo deber era cooperar al servicio del Estado. De modo que en su búsqueda de educación, eficiencia, racionalismo, estos nuevos estados burocráticos confiaban en cualquiera que los ayudase. Prácticos maestros profesionales, escritores, científicos, la mayoría de Europa occidental. Y lo que impresionaría y atraería a esta minoría educada y de gran influencia es que algunos de los príncipes de Europa Central y Oriental abolieron la censura e introdujeron una cierta libertad de prensa en sus dominios. Querían impresionar a los occidentales y también copiarlos, ya que las costumbres e ideas occidentales, en especial las inglesas y francesas, estaban relacionadas con otras superioridades occidentales en tecnología y en la producción armamentista. Lo que Federico de Prusia y José de Austria deseaban más era un Estado bien ordenado, con un pueblo próspero, educado, satisfecho, con un gobierno eficiente y leyes inteligentes, administradas en consistencia mediante una justicia real y no ejercidas caprichosamente por los nobles.
Querían ciudades que crecieran industrialmente, enriquecidas con su producción y sus ganancias. Y sobre todo, querían recibir los tributos en forma regular, cobrados con eficiencia, y a todos, que llegasen también con regularidad, con fiabilidad para pagar la maquinaria del Estado y un gran ejército bien entrenado y bien equipado. Pero eso era justamente lo que no poseían. Y conseguirlo requería una revolución social que cambiara las cosas, de lo que en realidad eran a lo que deberían ser. Y que las cambiara rápidamente, porque no tenían tiempo para quedarse sentados y esperar. Pero también tengan en cuenta que lo último que deseaban era una verdadera revolución social. Federico, José y los demás querían que la jerarquía social continuara tal como antes. Querían a los nobles amordazados y domesticados, pero no deseaban tener patas arriba a la sociedad. Querían que ésta funcionara eficientemente para su beneficio, para beneficio del Estado, de su gobernante absoluto. Y así fue. Pero en Prusia, en Hungría, los nobles no toleraban la reforma. En Bélgica, la clase media era demasiado débil para ayudar y por lo tanto inútil. En los países católicos y en Rusia, la iglesia local protestaba. En Transilvania y en Bohemia, los campesinos se sublevaron. Y en otros sitios, estos o no podían ayudar o cuando lo intentaban eran rechazados. Sí, no deseaban su ayuda. En este atolladero, los príncipes reformistas hallaron sus principales aliados en un grupo de hombres que nadie hubiese imaginado les ayudaría. Los filósofos del Renacimiento del siglo XVIII. Hombres como Diderot, Voltaire, Hume, Bentham y Kant. A fines del siglo XVII, el primer diccionario de la Academia Francesa definía al filósofo como estudiante de ciencias, hombre docto, que lleva una vida tranquila, hombre que mediante el libre pensamiento se pone por encima de los deberes comunes y obligaciones de la vida civil. No vayan a pensar que los filósofos eran lo que hoy denominamos filósofos, quisquillosos profesionales, dialécticos, semanticistas. El filósofo del siglo XVIII era lo que hoy llamaríamos un sociólogo, en el sentido de que estudiaba a la sociedad, observando las posibilidades de la reforma social. Sobre todo, él o ella era un libre pensador, al menos en el sentido de que eran hostiles a la versión comúnmente aceptada de la religión revelada. Y esto es cuanto más se puede pensar de aquellos filósofos, libres pensadores, críticos sociales. Pero en su interior, los filósofos eran sobre todo racionalistas, personas que, como dijo Immanuel Kant, se atrevían a saber, personas que estaban decididas a infundir en el mundo la conciencia de los derechos y el poder de la inteligencia humana. Su punto de vista se había modelado mediante la ciencia de Isaac Newton, quien enseñó que toda la naturaleza se funda en la ley universal y que sus irregularidades pueden ser comprendidas y dominadas por la mente humana. Y esto lo plasmó la psicología de John Locke, quien enseñó que la facultad de raciocinio raras veces o nunca engaña a quienes en esta confían y que los hombres son seres racionales capaces de emplear su propio conocimiento e inteligencia para obtener su propia felicidad. Ante la evidencia de esto, los filósofos creían que si uno desea que los hombres sean felices y perfectos, todo lo que debe hacer es instruirlos, ilustrarlos. Y sus ideales de instrucción, curiosamente, se parecían bastante a los de los sacerdotes reformistas.
Los filósofos, al igual que los príncipes, querían orden, prosperidad, tolerancia, educación, justicia administrada en forma imparcial. Pensaban que la Iglesia era uno de los principales obstáculos para todo esto. Consideraban a la clase media como fuente de prosperidad y cultura. Había que alentarla y había que favorecer sus intereses. Pensaban que el privilegio aristocrático era injustificado y que debía ponérsele fin para dar paso al talento y a la capacidad. Y que los impuestos debían pagarlos todos. Sabían con exactitud qué reformas hacían falta para conseguir una buena sociedad. Y hablaron y escribieron sobre todo esto durante años para convencer a sus conciudadanos sin poder lograr nada. Así que ahora quisieron reyes filósofos, tiranos, déspotas instruidos, y los vieron no en la zona del oeste, donde la sociedad establecida era imposible de cambiar, sino en Europa Central y del Este, donde las nuevas tierras estaban listas para ser moldeadas a la perfección, o eso creían. Y bien, en nuestro próximo programa veremos entonces cómo eran estos tiranos ilustres. Hasta entonces. Un proyecto de Annenberg CPB.